Hola amigos, somos los pastores Adriana y Rafael de la Iglesia Palabra Pura. Te queremos dar la bienvenida al programa o la sección de preguntas y respuestas. Y por favor, si tú tienes alguna pregunta que nos te gustaría hacernos, en la página web iglesiapalabrapura.com hay una sección de preguntas y respuestas. Ahí puedes mandarnos el email que nos llega directamente a nosotros y con todo gusto te podemos ir contestando las preguntas que la gente nos va haciendo. Adriana, ¿cuál es la pregunta de esta semana? La pregunta de esta semana es del señor Juan y dice, ¿qué tal que a mí Dios me diga, nunca te conocí? ¿Cómo puedo estar seguro que a mí no me va a decir eso? Interesante esa pregunta. Lo que realmente nos tenemos que preguntar primero es ¿a quién le está haciendo esa pregunta? De hecho, en el pasaje de Mateo 7, en el versículo 21, 22 y 23, nos da la respuesta o nos da una buena señal de a lo que se está refiriendo esa pregunta. Sí, es una pregunta muy interesante, Rafael, porque aquí vamos a leer a Jesús. Miren, vamos al punto. Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es una interesante pregunta porque aquí estamos viendo que estas personas se ufanan de haber utilizado el nombre de Jesús para cumplir la gran comisión, como nos dice Jesús antes de irse en su ascensión, que les dijo, van a tener poder, autoridad sobre los demonios, van a hablar en nuevas lenguas, bueno, toda esta cantidad de cosas, y esta gente está diciendo, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y que Jesús diga, nunca os conocí. Esa es la respuesta clave en la que ustedes tienen que estar pendientes. O usted, Juan, que nos hizo la pregunta. Para que Jesucristo diga, nunca os conocí, significa que usted nunca nació de nuevo. Nunca lo recibió, correcto. Una persona que haya nacido de nuevo, Dios la conoce, sabe quién es, está en su mano. Ahí no le va a poder decir, nunca te conocí. Solo aquellos quienes no han nacido de nuevo es a quienes Jesucristo les va a decir, nunca os conocí. Entonces, ¿cómo explicar que utilizan el nombre de Jesús? Y eso se ve mucho, Rafael, en la nueva era también. Hablan mucho de Cristo, sus enseñanzas, citan la Biblia, hablan de Jesús como un gran maestro, pero eso no significa que han nacido de nuevo. Ni que lo conocen a él, Ni ni que que lo Jesús lo conocen. conoce a ellos. Pero de hecho, hay un muy buen ejemplo en la palabra, Adriana, que habla exactamente sobre ello. Unas personas que vieron a otras personas utilizar el nombre de Jesús y ellos trataron de hacerlo, pero realmente no conocían a Cristo, no conocían a Jesús. Y eso lo vamos a ver en Hechos capítulo 19, empezando el versículo 11 o en el versículo 12. Sí, aquí está Pablo haciendo milagros extraordinarios, dice 19:11, y hacía Dios milagros extraordinarios por medio de la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaba a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ahí, perdona Adriana, ahí ves exactamente lo que está pasando. Vieron a Pablo hacer lo que estaba haciendo en el nombre de Jesús, alguien que conocía a Jesús, alguien que había recibido a Jesús, alguien que Jesús conocía, y estas personas de fuera vieron lo que estaba haciendo y dijeron, pues yo también puedo hacer eso. Ajá. Eran exorcistas, sabían exactamente lo que estaban haciendo. La única diferencia es que no conocían a Jesús. Ni Jesús lo los conocía. conocía a ellos. Exactamente. Entonces, ese es un buen ejemplo de la pregunta que está haciendo Juan. Sí, dice, y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondió el espíritu malo y dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Aquí está, como tú dices, uno de los mejores ejemplos de la Biblia en que utilizan el nombre de Jesús sin nacer de nuevo. Aquella persona que no ha nacido de nuevo, Jesucristo le va a responder, nunca te conocí, así hablen de Cristo. Así que Juan, si usted es nacido de nuevo, ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador,
entiende la cruz y que Él fue a la cruz para pagar por sus pecados, usted nació de nuevo y tenga la seguridad que Dios le va a decir, hijo mío, te conocí. Entonces usted no entra en esta categoría, descanse que esto es solo para aquellos que no han nacido de nuevo. Exactamente. Bendiciones. Bendiciones.